estábamos viendo las últimas imágenes de salida de Guillermo Lasso, sale de la mano de su señora esposa y también del brazo de la presidenta de la Asamblea Nacional, un tanto apoyándose. No vamos a entrar en detalles sobre el tema físico del primer mandatario, pero sí hay una cercanía evidentemente, y este apoyo también es simbólico. La presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional abriendo el discurso luego del primer mandatario Guillermo Lasso, y no hay intervenciones de ministros, ministras, secretarios, secretarias de Estado. Nadie habla, nadie más habló. Habló el primer mandatario. Caroline, bienvenida acá a Noticias Guambra. Tardes, un saludo cariñoso desde Cuenca. Me preguntaba si es que había ya almorzado. La verdad es que aún no desayuno, pero que para mí un informe a la nación es un día de trabajo que disfruto mucho, la verdad. Mi hijo que estudia comunicación me dice: mami, para vos esto es tu Champions. Y la verdad es que sí, porque así como ustedes están trabajando desde tempranas horas, pues igual uno le presta atención a estos procesos que son, en mi modesta opinión, los momentos más importantes que marcan hitos en la comunicación gubernamental. Siendo la comunicación gubernamental un objeto de interés personal, pues evidentemente no hay cómo perderse. Mencionaba usted a Guadalupe Llori. A mí me parece, en breves rasgos, que fue un discurso en el que no se complica. Tal vez la frase más relevante es aquella en la que dice que no se puede responsabilizar a una persona del fracaso de la agenda legislativa, sino a los 130 y tantos asambleístas que tenemos, ¿no? Creo que eso incluso resumieron los medios de comunicación inmediatamente, y llamó a este espacio de mayor consenso, de cordialidad, de dejar a un lado las divisiones, evocando inclusive la historia de mujeres y de sabiduría indígena, con la quinoa, con Dolores Cacuango, en fin. Me parece que el cierre fue mucho más interesante que el inicio. En todo caso, hay un discurso corto, breve, y para resumir, hablar de los 28 proyectos de ley, hablar de más de 100 procesos que están en las distintas comisiones, y entiendo que son 4 o 5 procesos de censura y fiscalización. Diremos que lo que hace es soslayar o pasar de ladito, ¿no es cierto?, sin profundizar las grandes deudas que tiene la Asamblea, ¿no? No sé cuánto este pequeño discurso que ella presenta le contribuya en su difícil situación política. Sin lugar a dudas, hay unos guiños muy fuertes que hace con, yo creo, ¿no? Llori más pareciera ser asambleísta de Creo que de Pachacuti, ¿no? Por todos estos gestos, por todos estos guiños que tuvieron, porque no hubo una fuerte referencia a las dificultades que, por ejemplo, está teniendo sobre todo el sector al que ella se debe. Sí lo hace al final de puntualizar: unámonos ¿no?, por la desnutrición, unámonos por el tema de la seguridad. Habla sobre estos temas que se sabe que están latentes en la preocupación ciudadana, y de alguna forma marca una suerte de agenda que no necesariamente fue del todo recogida a nivel de su colega, en este caso el presidente del Ejecutivo, pero que pone ciertas aristas sobre lo que está faltando, ¿no? Aquello que está pendiente a un año de gestión. Pero tanto, digamos, Llori como Lasso hacen énfasis en sus últimas palabras a esto de nuevamente el gobierno del encuentro, llamando nuevamente aparentemente a los sectores de oposición, digámoslo así, para justamente reunirse por las grandes causas nacionales. Sin embargo, a la par, escondiendo los niveles de conflictividad que han aparecido en estos meses. Y el tema aquí pasa que cualquier discurso, cualquier palabra expresada en un día como hoy va filtrada por la credibilidad. La credibilidad en este minuto en el presidente no supera el 30%, y eso compromete mucho todo lo que hoy se diga. O sea, ese es el gran problema, y por eso el peligro de la baja popularidad es que si la baja popularidad, que normalmente está correlacionada con la baja credibilidad, lo que hace es que todo ese encuentro, toda esa descripción, incluso se confunde el mismo, este descubrimiento que hace de un país con tantos logros, evidentemente se tienen que filtrar con la variable de la credibilidad,
cuyo capital este rato, para hablar en términos banqueros, no lo tiene mucho este momento el presidente Lasso. Y de acuerdo, justo varios, lo que decía al inicio de esta entrevista, varias empresas que se dedican al sondeo de opinión establecen esa baja que... ¿En qué momento llega el presidente Lasso hacia su discurso del año? A un presidente Lasso que asumió hace un año en la misma Asamblea Nacional, se sigue sosteniendo sobre el plan de vacunación. Esto ya lo hemos conversado, Caroline, contigo varias veces, pero ya cierra un año. Este será el hito para dar paso, vuelta a la hoja, para continuar y establecer otras acciones de comunicación política, o mantendremos una figura de Guillermo Lasso aferrándose a el tema de las campañas efectivas de vacunación. Yo la verdad es que pensé que iba a trabajar el discurso ya apuntando a un mito de gobierno que me parece siempre una mejor idea, mucho más eficiente para comunicar. Pero no lo hizo, pues ahí tenía en sus manos una oportunidad de lujo que era hablar de la libertad, porque era el discurso del Bicentenario y se podía tranquilamente esbozar, incluso lo intenta, ¿no? Cuando dice esta hazaña, se compara, la hazaña de la vacunación, la hazaña del ordenamiento económico, se compara con la gesta libertaria. Tal vez es un atrevimiento, pero sí son buenos hilos conductores, hablar de mitos en ese contexto para poder avanzar hacia estas nuevas libertades, por ejemplo, la libertad sobre el narcotráfico, sobre estos nuevos enemigos, sobre estos nuevos frentes de batalla, que también los mencionó en el discurso, pero se pierde casi una hora en la lista de abarrotes. ¿Qué es la lista de abarrotes? Es cuando te mandaban, ¿no se acuerdan? Cuando mandaba la mamita con el mandado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tráeme por favor 10 huevos, 2 libras de papas, una de arroz y así, ¿no es cierto? Y uno va, y claro, siempre regresabas con algo que te faltaba, porque obviamente nadie retiene la lista de abarrotes. Ni lo hicimos cuando éramos guaguas, ni tampoco ahora en casi una hora, en donde nos mostraron hitos o momentos que incluso iban mezclándose, fundiéndose entre el logro alcanzado y la promesa para hacer. Inclusive te ponen la promesa para hablar de montos de inversión, no en el próximo año, sino en los próximos 3 años. Entonces, de aquí en 3 años voy a invertir tanto, de aquí en 3 años va a pasar esto. Entonces, de alguna forma, esta hora de discurso se mantuvo en esa ida y venida hasta cuando llega al tema del narcotráfico y la seguridad y la violencia. Allí retoma de nuevo el interés coyuntural y habla luego de este eje que me parece una analogía sumamente interesante, la del puente, ¿no? Estoy cruzando un puente y ese puente me está llevando hacia un país de mayores encuentros o de mayores oportunidades. Claro, evidentemente esta analogía del puente fue utilizada muy de ladito, entonces no permitió tener mayor resonancia en el discurso, pero en fin, o sea, al final me imagino que lo que nos quedaría aquí el próximo año es revisar la cuenta de Twitter del mismo presidente Lasso, que estuvo muy activa en el contexto del discurso, y ver qué se cumplió y qué no se cumplió. Lo incluiste en la conversación. Existe esta parte en donde se regresa a la conmemoración del Bicentenario. En la mañana estuvimos muy atentos y atentas también a su discurso en el Templo de la Patria, en la Cima de la Libertad. Son 200 años, hay un contexto político que levanta el discurso sobre la presencia militar en el país. Digamos, ¿cómo tú ves también la presencia militar en la Asamblea Nacional? Porque es justo me llamó la atención eso. Y es porque uno espera que se agote el relato militar en el discurso temprano, ¿no? En el que usted mencionaba justo hace un momento. Pero no, lo vuelve a presentar, inclusive las cámaras tomaron de pie al comando conjunto, de pie al ministro de Defensa, y yo no sé si estaban de pie los policías. Creo que también merecían la mención, si es que estamos hablando de quienes tuvieron que fajarse, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Todavía recordamos policías que se contagiaron y mucho. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado ver de pie a los médicos, a las enfermeras, que también debieron haber sido mencionadas. Pero en el discurso del que este rato nos concentra, que es el del informe a la Nación, hubo este acto muy generoso con
Fuerzas Armadas, inclusive en el contexto ya luego, que eso sí me pareció más relevante, de llamarles a enfrentar a este nuevo enemigo, a este nuevo frente de batalla, incluso mencionando directamente en la frontera contra el narcotráfico. Y hay una acción concreta, el ofrecimiento de poner en las calles a un mayor número de agentes de la policía, de la seguridad. Digo, hay ya un anticipo de una política y de un número concreto hacia lo que será la gestión del siguiente año. Volviendo al Bicentenario, Caroline, escuchamos varias veces, repetidas ocasiones de referencias en el discurso de Lasso a la gesta heroica y básicamente, bueno, uno hablando de la vacunación como este mito, casi que poniéndolo en los libros de historia, él mismo lo mencionaba, no va a ser un hecho que todo mundo lo va a recordar, pero a la final haciendo también alusión al héroe ciudadano, casi que una persona que tiene que afrontar heroica y sacrificadamente la crisis económica. Y luego mencionando cómo ese espacio de salvataje, ¿no? Porque claro, la frase que tú puedes ahí tranquilamente enmarcar es ¿cuál es la obra de Lasso? Haber salvado 18 millones de vidas de ecuatorianos, ¿cierto? Entonces esa salvación llega, además le llega en un estado a medio gas, que fue tan buena, tan rápida, ¿no es cierto?, la reactivación económica, que el Estado no pudo responder. Los hospitales no pudieron responder, los servicios públicos no pudieron responder, sabiendo que veníamos de casi 2 años de una suerte de ralentización, diremos así, del aparato público, ¿no? Me llamó la atención esa explicación, las explicaciones que plantea en este contexto y también las explicaciones que plantea en el marco de la violencia y de la situación de seguridad, ¿no? Todo explica por la actitud gubernamental de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el tráfico de armas. Entonces, inclusive uno queda viendo así como, esto es positivo cuando hay gente que está muriendo. Yo no sé, hay que esperar, son los primeros minutos y siempre serán las primeras reacciones, como por ejemplo terminen reaccionando quienes han perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, en el contexto de la violencia, más de 300 personas fallecidas en las distintas cárceles. ¿Cómo reciban esta referencia que el presidente Lasso hizo a esta problemática? Entonces, ahí es donde se compone la discusión, ¿no? Ahí es donde se va construyendo, no es que esté dañada, ¿no? Sino que se compone en términos de composición, ¿no? Se va conformando la discusión y las reacciones sobre estas frases y las formas como enmarca el presidente los grandes problemas y las grandes deudas que tiene han sido, yo creo, interesantes. Habrá que ver, insisto, en las reacciones que suceden. ¿En qué lugar el señor presidente Guillermo Lasso puso a la oposición política en el discurso? Un tanto lo sentí ausente en sus palabras. Digo, en sus martinas, en sus ruedas de prensa que da los martes, en su agenda mediática, el año estuvo marcado por señalar sus contradictores, que hablaba del triunvirato, hablaba de la dupla, efectivamente, identificaba quiénes eran sus contradictores políticos y quienes poco más conspiraban sobre su presencia o su permanencia en el gobierno. Lo que sí nombró fue este tema de la muerte cruzada, dirigiéndose directamente a la Asamblea Nacional y a la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero nuevamente regresar a esto de los contradictores. ¿Por qué evitó nombrar, ya que lo hizo durante todo un año? Esos son justamente lo que luego le termina pasando factura a la credibilidad. Y esos son los valores que me parece a mí que, este discurso fue escrito mucho más pensado, es uno de los discursos en el momento más difícil de ser escrito, de ser relatado. Por eso me parece que en general, diremos así, como en evaluación general, el discurso de alguna manera pasa la prueba, pasa la prueba porque es un momento muy complejo, estamos con un 70% de desaprobación, un igual número de desconfianza, la credibilidad muy baja, y sin embargo logran articular una idea, ¿no? Y una idea que
que tiene sus errores, que tiene sus bemoles, pero, hombre, nos permite conversar. Un profesor mío me decía, si ya puedo conversar sobre tu tema, ya es algo. Entonces, nos permite conversar. Ahora, en cuanto a la oposición, absolutamente inexistente. Absolutamente inexistente, y es un gesto distinto del que estamos acostumbrados en la narrativa gubernamental. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? La credibilidad. Si está diciéndome algo del cual no estoy acostumbrada y tiene solo un 30% de credibilidad, con algo nuevo me vendrá después. Esa es un poco la lectura que hace el ciudadano de a pie, sobre todo aquel que sigue el discurso actual. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que no se hizo mención a unas líneas típicas de él, que son el tema de corrupción, de evasión de impuestos. No hubo nada alrededor de esto, que fueron discursos sumamente fuertes hace no pocas semanas atrás, ¿no? Es bastante reciente. Solo te interrumpo, perdón, Caroline. Quizá un poco controlado más este discurso desde lo escrito. Digo, lo que pasó con el cierre, no cierre, pero con el quitarnos las mascarillas, cuando nombra al señor Egas, y por poco y más su gabinete se cae como para atrás, porque esta improvisación política del verbo, de la palabra del presidente de la República, hoy estaría entonces un poco más controlado. No habla de sus opositores políticos, tú lo identificas claramente, no habla de términos de corrupción, no le nombró al señor Egas de Banco del Pichinche y no habló de evasores de impuestos. Tuvo un guión bastante lineal, sin muchos percances, estuvo como bastante controlado. Nada de Glass, por ejemplo, y pudo tranquilamente haber mencionado que él está respetuoso de los procesos judiciales, no los menciona. Además, porque en este instante inclusive está comprometido todo el aparato judicial con lo que le está pasando al presidente de la Corte, ¿no? A Iván Saquicela. Entonces, no menciona la fiscalía, ¿no? O yo tal vez me perdí, porque sí hubo un momentito en que ya no pude seguirle, pero igual, o sea, no escuché, al menos ni siquiera en tweets al respecto. En fin, una línea en la que no se quiere meter, que es la rama judicial, ni siquiera los guiña, ¿no? Ni siquiera los guiña. Además, porque si voy a hablar de seguridad, lo judicial va de la mano. No lo mencionó. Evidentemente se concentró en hablar de gestión y de promesa. Entonces, el tema de hacer la gestión, como vía listado de abarrotes, es que uno retiene poco, ¿no? Y me llamó la atención que no hubo una agenda legislativa clara, ¿no? Porque recuerden que el presidente es colegislador. O por último, si es que no va a tomar en cuenta a la Asamblea, legisla a partir de decretos. Y eso tampoco se hizo mención. Y me parece que en materia laboral había interesantes propuestas allí, o al menos estar pendientes en reformas laborales o en más cambios jurídicos que la normativa obliga para ir a cruzar ese puente. A propósito de la analogía mencionada, no hubo ese tipo de trayectoria, esa hoja de ruta no quedó así como paso 1, paso 2 y luego esto. No. De hecho, recién ahorita nos cuenta la hoja de ruta económica, que recién, digamos, la ciudadanía comienza a enterarse, ¿no? Las cosas que se tenían que hacer, la reserva monetaria, el déficit fiscal, los millones en inversión extranjera o inversión privada, en fin, son elementos que este rato están puntualizando con mucho esfuerzo en la comunicación gubernamental, que terminan siendo esa hoja de ruta que no nos contaron. No fue precisamente esa la agenda post-vacunación que dejaron ver. Entonces, y me preocupa que yo tampoco tengo una agenda clara, al menos en este discurso no queda, una agenda clara de qué es lo que va a pasar de aquí el siguiente año. Me hablan, sí, de montos de inversión, de ciertas cosas concretas, de aquí a 3 años en cuanto, por ejemplo, al refuerzo de las fuerzas policiales, qué sé yo, pero no hay como nuevamente una hoja clara de hacia dónde voy. Complementando lo que dices, Caroline, ¿cómo el presidente Lasso en este informe a la Nación intenta llegar nuevamente a la ciudadanía? Hablábamos de niveles muy bajos de credibilidad y ahora un discurso de justamente tender puentes, de que el futuro está por venir, lo mejor está por venir, recordando un poco ahí sus campañas políticas. ¿Le habló a la ciudadanía? ¿Lasso? Yo no creo que le habló a la ciudadanía. Es una muy buena pregunta. ¿A quién le está hablando?
Creo que le estaba hablando a la clase política, o sea, eso sí me parece mucho más claro. Hablarle a la ciudadanía implicaba, por ejemplo, explicar por qué el aceite subió a $6 y este momento, ¿cómo puedo hacer para que te baje el aceite? ¿No? No se trata solo de hablar de Gael o Anthony, y no con eso no necesariamente le estoy hablando a la ciudadanía. A la ciudadanía le hablo con expresiones más apegadas a su problemática. Mencionó con mucha fuerza, sí, pero yo creo que le debió destinar un poco más de tiempo, porque no es fácil, es complejo hablar sobre cómo ahora las medicinas me van a llegar cerca, ya no me van no voy a tener que irme al seguro, ahora voy a poder gestionar las medicinas en las farmacias vecinas. Eso, por ejemplo, es un anuncio importante, pero no se dio más tiempo en desarrollar mejor la idea. Habló desde la corrupción y desde bajar el precio. Pero eso no es hablar a la ciudadanía, es hablarle a la gente política, a la clase política. Hablarle a los ciudadanos cómo yo ahora, tan cerquita a mí, voy a tener el acceso a la medicina y que no sea solo paracetamol, por ejemplo. Entonces, me parece que debió ser mucho más cercano con las cosas que estoy diciendo a partir no solamente del uso del lenguaje, sino del contenido, o sea, de la problemática que estoy abordando. Finalmente, ¿qué perspectivas de este discurso? Ya por ahí vamos como un poco encontrando la pista, un discurso bastante moderado, se ha establecido a quién le hablaba el presidente finalmente, a la clase política, porque está en momentos de negociación de la gobernabilidad de su siguiente periodo, de su siguiente año, y claro, el evitar nombrar a estos contrincantes, contradictores políticos, es bastante eficiente en la comunicación política, puertas para adentro. Pero puertas para afuera de Palacio de Carondelet nos quedan todas estas dudas. ¿Cómo tú ves como la repercusión que tenga las palabras del primer mandatario en los próximos días, principalmente en la ciudadanía? Si es que no deja satisfechos, esas hojas de ruta no quedan claras, los siguientes pasos no quedan listos en el imaginario de la gente, es probable que cobre fuerza este discurso de la revocatoria, ¿no? Yo creo que él es consciente de eso, por eso es que al final incluso menciona: confíen en la democracia, este país no necesita más elecciones, cosas como esas son guiños claros a una amenaza que sabe que es fuerte, y escuchamos ya hoy día los voceros de esa línea discursiva, ¿no es cierto?, están reunidos. Por un lado está la CONAIE, que está lista para hacer sus movilizaciones, está por el otro lado este sector político con una suerte de conglomerado de movimientos que están activando el tema de la revocatoria. Entonces, ahí es cuando las cartas de este rato están sobre la mesa, ¿no? El discurso presidencial ya fue pronunciado, las redes sociales están llenas de esa conversación. Habrá que ver cómo eso permea en los noticiarios, en los periódicos, en lo que ahora la gente nos está escuchando, y el análisis que ustedes muy bien hacen, pues a ver cómo la gente al final recibe, discute, y si es que eso le permite al presidente mejorar en algo sus números. Me parece que este rato hay un discurso, pero yo creo que le hace falta al discurso 2 o 3 resoluciones concretas que en estos días se hagan, ¿no?, y que le permitan a la sociedad palpar, más allá de las palabras, la hoja de ruta de ese cruce de puente que fue ilustrado en el discurso gubernamental. Caroline, muchísimas gracias por esta entrevista, puntos bastante importantes de resaltar justamente. Muchas gracias a ustedes, un saludo y un abrazo enorme.